no había otros medios de comunicación, cómo aumenta considerablemente en los congresos interamericanos de filosofía, que ya no son solamente con América Latina, sino también con Estados Unidos y Canadá. Pero hay una cosa importante. Yo creo que el hecho de que se vayan conociendo mejor las obras de otros pensadores desde distintas corrientes filosóficas da lugar a una mayor tolerancia y da lugar a una mayor, no sé, intercomunicación y comprensión. A ver, yo recuerdo que en los primeros congresos interamericanos de filosofía era difícil sentar en una misma mesa a un fenomenólogo analítico, ¿no? Un neoescolástico y un marxista. Sin embargo, ya a finales de los 90 sí era posible, ¿no? O sea que hubo una evolución en él, ¿no? Empezaron a reconocerse que se podía construir filosofías, ¿no? Desde distintas perspectivas o tradiciones filosóficas. Eso para mí es importante. Y hay otro elemento que yo destacaría para finalizar, y es que comienza a ser más reconocida en Europa, en Asia, en Norteamérica, la producción filosófica latinoamericana. Y los filósofos comienzan a ser más traducidos a otros idiomas, a participar en congresos mundiales, ¿no?, de filosofía con un mayor protagonismo. En fin, yo creo que la vida filosófica de nuestra América, que es el objeto de este seminario, comienza a tener un mayor reconocimiento universal que indica que se puede hacer filosofía también desde estas tierras. Esos son a mí los juicios más introductorios, ¿no?, para este debate. Por lo tanto, le doy la palabra al amigo Hugo Biagini, ¿no?, que nos va a hablar sobre Francisco Romero. Adelante, Hugo. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar, el tema sería acotado, porque en general lo que estamos tratando de hacer acá, ya que el título en general del ciclo ha pasado a denominarse como, no sé si tienen a mano exactamente, si hay una etimología exacta, ¿no? Se puede poner entrecomillado ya, si es algo de nuestra filosofía, no recuerdo exactamente, pero pareciera que más se está inclinando, no solo para exponer, tratar, discutir filósofos de nuestra América, sino también filósofos con contenido nuestroamericano. Es decir, que se han ocupado no solo de pensar desde nuestro continente, sino sobre el mismo, y sus, contenidos. En fin, así que en principio yo voy a ocuparme de Francisco Romero, como se había bien anunciado, pero en el contexto del filosofar, que podemos llamar como una especie de casi un boom publicitario, el filosofar intercontinental, es decir, algo que excede, digamos, a nuestro propio mundo americano, incluyendo al del norte, y se desparrama en general por también el denominado orbe o cultura o mundo occidental, ¿no? En general no es difícil encontrar dentro de epistolario, por ejemplo, romeriano, gente del llamado tercer mundo, en el sentido entendiendo por ahí Asia, África, y América Latina sí, por cierto, porque es el referente, digamos, central, ¿no? Aunque no es precisamente todo lo latinoamericano, porque en general hay una especie de matiz profesionalista y un poco desdeñoso de las culturas autóctonas también. Así que, en fin, todo esto muy a problematizar hasta el cansancio. Bueno, entonces vamos a hablar en términos siguientes. Un papel prominente dentro de nuestro pensamiento continental le tocaría jugar a Francisco Romero, quien, además de recibir distintos reconocimientos dentro y fuera de su país adoptivo, llegó a ser calificado como, fíjense ustedes qué denominaciones, no sé si hay alguien que ha llegado a tener tanto esplendor nominal, ¿no? Filósofo de América, patriarca de la filosofía iberoamericana, o según precisó Leopoldo Sea, guía y conductor del filosofar en Latinoamérica. No se ahorraban epítetos. Todo ello se ha ido reactualizando con otras publicaciones conjuntas, como fue el caso del pensamiento de Francisco Romero,
en el cual también contribuyeron más tarde, a principios de este siglo, colaboraciones de extramuros como el caso de Ardao, Cruz Vélez o Maíz Valeniche. Bien, ahora vamos a empezar con la persona de Romero. Nació en España hacia 1891, y vino acá de adolescente, y acá me refiero, bueno, en Del Plata en general, ¿no? Hacia 1962 fallece en la Argentina, donde siguió inicialmente la carrera militar, una gran curiosidad, ¿no es así? Pero lo hizo junto al general Mosconi, justamente el gran defensor del petróleo nacional, que después prácticamente quedó irradiado, eclipsado por el primer golpe de Estado que se produce en 1930. Bien, casi simultáneamente a esta carrera militar, digamos, al cual renuncia más tarde, Romero se fue inclinando hacia la filosofía, dando a conocer algunas obras de relieve en ese terreno, como sería el caso de su teoría del hombre, cuya edición en inglés estuvo a cargo de la Universidad de Columbia, de California. No sé por qué se metió Columbia Pictures o algo por el estilo en el medio, habiendo sido traducida por William Cooper, uno de los académicos que le dedicaron su tesis a la producción romeriana. Es decir, que tuvo también, digamos, especie de lauro de haber sido objeto de estudio en tesis, digamos, del primer mundo, de alguna manera u otra. Por otra parte, el mismo Romero se prodigó infatigablemente para integrar a nuestra comunidad disciplinaria, impulsar la temática regional y alentar un trabajo más riguroso, en un orden de cosas que hacia 1932 todavía conceptuada como incipiente. Apenas un par de años después, mientras presentaba al filósofo español García Morente en Buenos Aires, Romero proclama su categoría fundamental de normalidad filosófica, predicando una ardua labor en la materia, a fin de que pensáramos por cuenta propia y emprendiésemos un tratamiento riguroso de lo americano, más allá de sus diversidades intrínsecas. La fundación de la cátedra Alejandro Korn en el Colegio Libre de Estudios Superiores, que lo habíamos tratado la semana pasada, como el gran maestro de maestros, en este caso del propio Romero, es una cátedra entonces erigida fuera del círculo universitario. A veces se han dado fenómenos en nuestra América y en el mundo entero también de una producción filosófica o un ejercicio filosófico igual o hasta superior a veces de lo que se daba en los ambientes académicos, precisamente por las restricciones que a veces ocurrían en esos casos, porque generalmente muchos, académicos, ¿no? Sobre todo los de mayor edad, era un poco esta idea de las academias como el cementerio de los elefantes, ¿no? Donde se perdía precisamente de fuerza intelectual y criticidad, etc. Bueno, entonces, se paró. Hugo, no se te escucha. Se fue el sonido. A ver, Hugo, ¿puedes retomar? Oh. Se le fue la señal, Hugo. Sí, se le fue la señal. Acá no sé la imagen, pero supongo que el sonido debe seguir. Ahí está volviendo. Tienes que encender, Hugo, tienes que encender el micrófono que está apagado. Uy, no, qué raro. Silenciar un momentito. Ya se escucha. Ahora sí, volvió solo. Mira, volvió por su cuenta prácticamente. Bueno. Bien. Entonces estamos hablando
de esa creación de la cátedra CON en el Colegio de Estudios Superiores, a cargo de Francisco Romero, y que una tribuna podría considerarse así, que vendría a equivaler en el hemisferio sur a lo que estaba empezando Gauss, no es así, en el Colegio de México, en la UNAM, con su seminario filosófico, y que después el propio SEA va a retomar y prolongar casi indefinidamente. Bueno, entonces, habíamos dicho cuáles eran las vertientes que él proclamaba en cuanto a la función primordial de la cátedra. En este caso sería precisamente esto: el trabajo filosófico en cuanto a tarea científica o teórica. 1. El propósito social de difundir la filosofía. Y tercero, la intención nacional y americanista. No dejaba Romero de aludir a las dificultades del caso. Entonces lo citamos a él acerca de qué podía tener de por sí ese proyecto. Habrá que realizar mucho rebusque y ordenación si queremos juntar con plenos derechos estas dos palabras, América y filosofía. Ya bastante tempranamente, en una misiva redactada a mediados de 1934, el mismo Ortega y Gasset acusaba recibo y no dejaba de señalar al propio Romero que se estaba notando como progresivamente van entrando los intelectuales de la Argentina en la disciplina filosófica. Ya con esa especie de respaldo, como es ad nominem y ad hominem, parecía de alguna manera todo esto lanzarse como si fuera el botellazo en una nueva nave que va a incursionar por las honduras filosóficas. En definitiva, la labor de Romero en la llamada normalización, profesionalización e interconexión de nuestro pensamiento filosófico resultaría verdaderamente ímproba. Sin conformarse con una tarea de semejante magnitud, como muchos otros, ¿no?, que no se han limitado al ejercicio de la cátedra, ¿no?, o digamos así, al publicismo culturoso, tomando partido por distintas causas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el caso de él? Bueno, por ejemplo, la problemática de los derechos humanos, cuando asume la presidencia de la Comisión Argentina de Ayuda a los Españoles que tuvieron que exiliarse durante el cruento ascenso del franquismo. Así que ahí tenemos el lado progre de nuestro pensador, uno de sus lados, ¿no es así? Hay otros que a lo mejor no pueden estar a esa misma altura, pero bueno, cada cual tiene también sus pros y sus contras. De todas maneras, la imagen pública y académica de Francisco Romero se vería reforzada cuando se lo propone intervenir como presidente del 6º Congreso Interamericano de Filosofía, reunido en Buenos Aires hacia septiembre de 1959. Un congreso que no pudo lograr, digamos, lo que puede ser, digamos, en esa época quizá no tanto, pero hoy en día casi es posible hablar de un congreso donde no haya quedado sentado ninguna acta impresa o algo similar, ¿no? En realidad no se han podido, habría que hacer un trabajo, no sé, ímprobo de las personas como uno que estuvo ahí medio de oyente, como estudiante todavía, y juntar esos materiales así que dispersos, y tratar de editar algo parecido. Y sí, igual salió en esa época un librillo, un catálogo, que no lo pude traer acá porque está en la biblioteca, donde está en toda una especie de difusión un poco comercial de las editoriales que sacaban cosas de filosofía en esa época y que entonces ahí se dieron a conocer como algo paralelo o complementario al Congreso. Bueno. Otra faceta de Romero recientemente difundida, muy de hace pocos años atrás, la constituye esa suerte de gigantesca catapulta epistolar, la podemos decir así sin mayores vergüenzas, una catapulta epistolar que mantuvo durante más de 4 décadas en su afán de asociar a la atomizada comunidad filosófica iberoamericana.
lo cual se derivó en un frondoso epistolario publicado por la Universidad de Cuyo, casi ya decía, en los últimos años, y que ha dado a conocer Clara Jalib con el prólogo ad hoc de uno de los principales discípulos y estudiosos romeristas, Juan Carlos Torque Estrada, que entre paréntesis fue autodidacta hasta que alguien demuestre lo contrario. Se trata de una correspondencia ciclópea que se había difundido muy fragmentariamente en sucesivas coberturas parciales. Dentro del espectro más dilatado de corresponsales mundiales, se destaca allí el intercambio epistolar que mantuvo con muchos intelectuales de primera. Y estamos hablando en cartas frondosas, como la de Brisieri Frondizi, uno de los discípulos de discípulos, en cierta forma, Gaos, García Vaca, Miró Quesada, Rodríguez Alcalá, Rugget, Joaquín Ciró, Sea y el mismo Ferrater Mora en especial, como aquellas que tienen mayor aliento entre las demás, ¿no? Y por cierto que fueron de alguna manera interrumpidas por hay cuantas cartas que dicen cómo es don maestro, dónde se encuentra, que no nos contesta, etcétera, etcétera. Bueno, y don Paco había fallecido hacía poco tiempo atrás, llegó a vivir unos 70 y pocos años de vida, etcétera, que no es tampoco por otra parte, pero sí para una figura como él, que se había hecho ya prácticamente como una especie de vocero de intercontinental, al cual prácticamente no sé, apenas se me alimentaba y dormía lo suficiente como para después continuar con esa red epistolar, ¿no? Bueno, en la recompilación que el propio Romero había efectuado diversos estudios para su libro sobre la filosofía en América, además de referirse a pensadores nuestroamericanos, también aborda una serie de cuestiones y figuras estadounidenses, desde el idealismo de Josiah Royce y al movimiento personalista, con el cual Romero se sintió de alguna manera bastante identificado, no faltando en su ya citada correspondencia los contactos profesionales que nuestro autor había mantenido con distintos colegas norteamericanos, por lo cual corresponde aludir con mayor precisión en el caso de Romero al filosofar interamericano como tal y acotarlo a uno u otro hemisferio de nuestro continente. Una figura, como se decía en ese momento, y no sé si el propio Romero lo llegó a pronunciar, pero era muy habitual escuchar en las reuniones de consejos directivos de la facultad que se hablaba, por ejemplo, de figuras consulares. Y bueno, y de alguna manera Romero lo podíamos ubicar en esa especie de sobremundo, casi sobrevolando a los mortales, que eran de las figuras consulares. Bueno, a título de conclusión, Romero desestimó la existencia de una singularidad específica para el filosofar y la cultura latinoamericana, fuera de un occidente raramente problematizado. En definitiva, se quedó más con la filosofía en y desde América Latina que con la filosofía latinoamericana como tal, porque en última instancia, por más especificidad que podía haberla reconocido, estaba en esa posición en la cual varios discípulos suyos y su propio maestro de alguna manera conculcaron, de que hay una sola filosofía, o en todo caso es una prolongación del occidental, el caso de nuestro americano. Bueno, entonces en realidad el nuestro más bien que quedaba un poquito marginado. Bueno, frente a esa actitud eurocéntrica o algo similar, el mismo Romero logró engendrar una vasta comunicación supracontinental, lo que dijimos, estaba empapado, vivió prácticamente dentro de una atmósfera, estuvo como todo el tiempo embutido dentro de lo que fue la comunicación interfilosófica, especialmente continental, pero también europeísta, en fin, de todo lo que podía más o menos hacer algún tipo de sombra en ese momento.
Pero lo importante también que no dejó de sostener una característica original de nuestra óptica filosófica, o para nuestra óptica filosófica, que era la de la mayor amplitud panorámica. Si hay algo que se puede caracterizar al filosofar latinoamericano, digamos, sería esto que él decía, el carácter panorámico, su panoramicidad. ¿Qué consistía esto? Bueno, acá lo vamos a citar casi textualmente. El hecho de no embanderarse con ninguna, digamos, tendencia o ismo, sino poder hablar de todo, un poco lo que decía también Pablo, de una actitud, primero una especie de cerrazón, cada uno dentro de su rancho, su ismo filosófico, y sin poder comunicarse los fenomenólogos ni por broma con los analíticos, ni los analíticos con los fenomenólogos. Bueno, justamente lo que él, Romero, está de alguna manera vislumbrando es esa posibilidad de que aparece la inquietud filosófica en nuestra América, a diferencia de podía ser en otros lugares, con respecto a abarcar, tratar de, digamos así, si no casarse con nadie en particular, por lo menos prestar oído a distintas voces. Y es lo que ocurre muchas veces, ha ocurrido en el ámbito de las aulas filosóficas nuestras, ¿no? Es decir, que hay profesores de una tendencia, profesores de otro, etcétera, y no una cosa tan unilateral como podía ser una universidad norteamericana clásica, donde todo el mundo convivía más o menos bajo la égida del neopositivismo, o bueno, la filosofía anglosajona, etcétera, y no sacabas de ahí, no hablar de la filosofía alemana, no hablar de la francesa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ahí para concluir. Así fue como en un reportaje casi póstumo que se le efectuó, Romero declaraba, comillas, cuando se estudia la filosofía europea, moderna y contemporánea, uno queda sorprendido al ver el tremendo dogmatismo de las escuelas. En cambio, nosotros, los latinoamericanos, miramos a Europa y los Estados Unidos con mirada universal. De Oriente ni que hablar, ¿no? Nos interesa todo lo interesante. No nos importa que la filosofía que estudiamos sea de un país o de otro. Bueno, y con esto daría por terminada, es así, mi charleta, y después podría citarse algunas de las obras, pero lo que más me gustaría rescatar, como una especie de motus propio, aunque a pesar de que han intervenido distintos colegas, que es el ciclo que alguna vez mencionamos de televisión, del guión sobre filósofos argentinos, entre los cuales, bueno, por cierto, estuvo Francisco Romero, pero también el propio su maestro Korn, ingenieros, Astrada y Alberini. Así que se puede ver dentro, digamos, de lo que es hoy en día, en fin, de acceso directo por los medios, también el caso que estuvimos tratando hoy, que es del propio Romero, en particular a través de estas, bueno, vistas y argumentos televisivos. Bueno, quedo a disposición y lo que tú digas, Pablo. Bien, le damos entonces la palabra a Rubén Quirós, ¿no? Desde Perú, que va a hablar sobre la obra filosófica de Augusto Salazar Bondy. Sí, buenos días. Confirmame, por favor, que ven mi pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bien, buenas tardes con todos. Voy a mencionar a una de las figuras que para los peruanos, y el supuesto es que también para los amigos de la comunidad en América Latina, este señor Salazar Bondy es un, creo, intelectual, activista de la filosofía con mucho impacto y con herencias intelectuales que seguro hasta la fecha son importantes considerar y estudiar, ¿no? Salazar Bondy tiene una importancia en varios niveles, no solamente a nivel
como filósofo, sino también como pedagogo, como activista. Formó parte del gobierno de Velasco Alvarado en los años 70, comprometido también con las causas universitarias, un defensor muy constante, ¿no?, del tema educativo en las diversas capas que estas tienen justamente problemas estructurales, y que a nivel de la filosofía peruana ha establecido redes latinoamericanas, redes globales, ¿no?, y que junto con Miro Quesada son la edad de oro de la filosofía nuestra en los años 70, ¿no?, final de los 60 y los años 70. Salazar Bondi además tiene toda una línea muy importante en la historia de las ideas, ¿no? En algunos de ellos ustedes conocen el debate famoso con Leopoldo Sea. Yo voy a concentrarme o enfocarme, luego hacer una breve exposición casi de pincelada, nada más de una bibliografía, sobre la idea fundamental como él asume o la concibe el asunto educativo, ¿no? La idea de una formación, además de una formación de índole o de características filosóficas, tienen que estar contra todo tipo de adoctrinamiento, sea cual fuere su agenda, o sea, en pocas palabras, sea derecha o de izquierda, ¿no? Es decir, tiene que no perder de vista jamás que la filosofía es profundamente crítica. No es un espacio para convertirse en un canal de implantación de fe, ¿no? Nada más peligroso que eso. Salazar Bondi tiene además una cuestión ligada a la gestión educativa, no a la gestión de la cultura. Es decir, no es un pensador que se ha agotado en la construcción de corpus bibliográfico, sino que su participación en los niveles de las organizaciones gubernamentales también lo han llevado a seguir en la práctica, ¿no?, espacios para que desarrolle su propia teorización. Enseñó filosofía en los colegios. El Colegio Guadalupe es un colegio centenario en el Perú, ¿no? Además se le ocurrió tener bajo su propia metodología, ¿no?, la fundación de colegios como el de Alejandro Deustua, que es el nombre de un filósofo peruano, y maestro él, muy ligado a las reformas universitarias a nivel concreto, ¿no?, alguien que está metido no solamente en la estrategia, sino también en la táctica. El concepto de estudios generales universitarios en el Perú se debate en los años 60 y él es uno de los propulsores. Curiosamente, es recién del año 2014 en el Perú, con la nueva ley universitaria, que se convierte en obligatorio para todas las universidades peruanas, ¿no?, que haya estudios generales. Estudios generales se entiende en este caso como tener un año cuando menos, o dos, ¿no?, en la que hayan diversos cursos para, sea cual fuere tu profesión, que involucre una dimensión integral. Es decir, llevas cursos de números, cursos de letras, cursos ligados al arte, etc. La preocupación es que esta integración de la formación sea un colchón mínimo en la cual todo profesional en el Perú tendría que haber incorporado para tener una visión mucho más amplia de las cosas, ¿no? Esa es la esencia fundamental de ese tipo de formación, ¿no? Se debatió en estos años, sin embargo, recién, miren ustedes cuántos años después, se volvió obligatorio ahora con la ley universitaria. Salazar Bondi es una figura clave, fundamental en esta concepción, asunto que paradójicamente no se ha reconocido, ¿no?, aquí, a pesar de que años o décadas después ha triunfado justamente esa lectura que tiene Salazar sobre la educación universitaria. Y luego participó como vicepresidente, ¿no?, y presidente del Consejo Superior. Esto es un organismo gubernamental de la época, ¿no?, un impulsor de trazar las líneas maestras de la educación peruana, ¿no?, y como todo tipo de pretensión reformadora, tiene pues resistencias obvias, ¿no? Aquí hubo resistencias políticas, resistencias económicas, y también se agotó
conforme el propio lapso, digamos, de vida del gobierno al cual pertenecía. O sea, caído el gobierno, muerto él también, ¿no? Este tipo de planteamiento de la reforma fue fuertemente criticado por todos sus oponentes, que en un momento lo pusieron en el desván, ¿no? La bibliografía de él es abundante, pueden ustedes conocerla seguro, la conocen la mayoría, ¿no? A varios niveles. El caso de la historia de la filosofía, de las ideas en el Perú es uno de los pocos libros que hay sobre la historia de las ideas en el Perú. Es decir, a ver, yo creo que los peruanos tenemos aquí un gran desafío. No existe una historia de la filosofía peruana, por ejemplo, a esas alturas. Lo que hay son fragmentos, ¿no? Como el caso del mismo Salazar, ¿no? Que comenzó trazando desde fines del siglo XIX, considera a Salazar en esta línea republicanista del inicio de la filosofía en América Latina, más bien le concede a los positivistas como los iniciadores, y en este caso llega hasta los años 60, ¿no? De nuestra historia. Y es mucho más amplio, no está concebido solamente para reconocer a filósofos, sino a diversos intelectuales, ¿no? La realidad de idealidad es la parte metafísica, ¿no? De Salazar, ¿no? Es resultado de su tesis doctoral, muy seguidor de Harman. El tema de la didáctica filosófica es la preocupación justamente por introducir metodologías nuevas para la enseñanza. En pocas palabras, ¿cómo hacemos que la filosofía no sea una mera repetición eurocéntrica, ¿no? Y más que hacer filosofía, muchas veces lo que se hace es historia de la filosofía. Hay una confusión, ¿no? Cuando se enseña filosofía en aquellos que lo que hacen simplemente es transmitir un catálogo de autores, un catálogo de temáticas europeas, ¿no? Y en vez de procurar que se inserte el espíritu crítico en la enseñanza de la filosofía. El caso de dominación y liberación es evidente, la ruta aquí, ¿no? Es una disputa muy clásica sobre la forma como en América Latina no somos sino un vestigio colonial, pues, ¿no? Somos una cultura dominada, y eso ha creado, ha configurado una serie de conductas y costumbres de las que habría que romper. Bartolomé de Dominación es unos pocos diálogos filosóficos, ¿no? Donde traza estas claves históricas desde Bartolomé, ¿no? Y comienza a tocar el tema muy fuertemente, el tema de la mujer, ¿no? Y el Sine Caribdis, que también es bastante conocido, ¿no? Y el clásico, que ustedes ya saben, que es existe una filosofía en nuestra América, ¿no? Que sobre esto hay muchos debates, ¿no? ¿Qué pasa con la educación en el Perú en esos años? ¿Qué ha visto Salazar? Lo que ve Salazar que en el Perú, la construcción de la educación depende muchísimo, ¿no? Depende muchísimo sobre un diagnóstico terrible, ¿no? Que es muy pocas personas tienen acceso a la educación en cualquiera de sus niveles. Hay un reducido acceso, ¿no? Y aquellos que pueden acceder a la educación, las instituciones educativas son de baja calidad, no solamente por el modelo de enseñanza, sino también la forma como conciben la educación misma, ¿no? Entonces hay una deficiencia estructural, ¿no? Que es la no accesibilidad, ¿no? Y las que hay en esos años no ofrecen una educación que pueda permitir que se conecte el individuo, ¿no? Con una verdadera educación que él va a denominar después humanista, ¿no? Por lo tanto, hay una inexistencia de propuestas educativas renovadoras, ¿no? Es decir, no hay una preocupación intelectual por hacer una planificación tanto conceptual e introducir ideas pedagógicas surgidas además de la localidad, ¿no? Y cuestiona profundamente ese modelo de educación, ¿no? Pasiva, ¿no? Es decir, lo que se denominaba antes la instrucción, ¿no? La idea de que existen sujetos vacíos, meros receptores, y hay un gran maestro que habla, ¿no? Que clama en el desierto, que
que se ilumina, tiene su propio Damasco y establece grandes rutas de pensamiento, ¿no? Fundacionales todas ellas, y es incuestionable, ¿no? Ese es un error en el tema educativo, dice Salazar. Y además en el Perú, en la educación, incluso las que hay, están concebidas como herencia colonial, ¿no? Es más, como una herencia también republicana. Recordemos que la República Peruana se fundó en un espíritu criollo, blanco, castellano, ¿no? Antiindígena, antiafroperuano. Por lo tanto, la educación ha respondido a ese modelamiento de la República también, y que no ha roto sus lazos coloniales. La educación peruana es centralista y descentralista limeña, y encima castellanizada, y para nada promueve, por supuesto, en ningún caso para él, ¿no? La con nueva concepción de individuos, ¿no? Y no de sujetos receptores, ¿no? Esto es importante anotar porque sobre este diagnóstico es que va él construir un modelo. Este modelo, o por lo menos esta idea de un modelo educativo, lo plantea en un texto, en varios, pero acá yo creo que es el texto fundamental, que es el que recomiendo que puedan revisar. Está online, la Universidad de San Marcos lo ha publicado, ¿no? Para que puedan acceder, que es la educación del hombre nuevo, ¿ya? Como ustedes aquí están notando, el propio título es un indicador de la senda a tomar, ¿no? El hombre nuevo, ¿no? Acá se entiende hombre en el sentido más amplio, no en el sentido meramente de género, ¿no? Para Salazar, definido, ¿no? que nuestro carácter es un carácter educativo, con lo que yo he indicado, escrito hace un ratito, ¿no? Estamos ante procurar tomar, ¿no? Alguna respuesta alternativa de solución a esto, ¿no? Si el problema es el educativo peruano, tiene todos estos sesgos, tiene todas estas deficiencias a nivel estructural, entonces, ¿qué hacemos? Hacer significa también no solamente pensar, dice Salazar, sino gestionar. Uno de los grandes problemas también ha sido que el Estado peruano no ha incorporado, ¿no? elementos suficientes en la planificación, en la gestión educativa, que tengan influencia de tal magnitud que justamente determinen, ¿no? Cambien o hagan girar la idea de una educación liberadora. Lo que ha pasado que muchas veces del propio Estado no se ha aceptado, se ha claudicado con modelos educativos más bien de índole colonizadora, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender que la educación, en general, aquí por lo menos, tiene un concepto fundamentalmente de libertad. Lo que se trata es de hacer individuos libres, ¿no? Individuos libres, ¿no? Humanistas, y sobre eso debe entenderse la cosmovisión, ¿no? Educativa que tiene que plantearse y planificarse. En ese sentido, concibe, por ejemplo, a las instituciones educativas formales, a la escuela en general, a la universidad en general, pero a la escuela fundamentalmente, como un espacio educativo, pero no como el espacio educativo, ¿no? O sea, él llega a plantear la desescolarización, es decir, la escuela efectivamente puede ser un canal importante para buscar la liberación del individuo, ¿no? Como tal. Sin embargo, no puede ser el único camino. Debe constantemente uno preocuparse por una educación que vaya de manera paralela, ¿no? a la educación formal. Esta desescolarización es clave en él, porque es justamente desde esa desescolarización que va a permitirse acelerar nuevos modelos educativos, ¿no? Y es importante justamente asumir, ¿no? que es uno de los promotores y va introduciendo metodologías nuevas, inéditas, porque sabe que el camino formal es un camino largo, es un camino difícil, burócrata, ¿no? Y complicado. En cambio, si concebimos una educación paralela, es posible que ahí podamos nosotros tener espacios de mejora mucho más rápida y eficaz. Y lo llama, por eso lo llama más allá de la escuela. Esto para él debería estar centralizado con una preocupación
de los problemas concretos, reales de las comunidades, ¿no? Las comunidades además heterogéneas, multiculturales, debe dejar de pensarse solamente una Lima castellana y blanca. El Perú está compuesto de múltiples etnias y formas lingüísticas, ¿no? Lenguas, ¿no? Que dan diferencia de la propia lengua incluso, ¿no? Tiene una diferencia la concepción del mundo, ¿no? Entonces la educación tiene que introducir elementos de la multiculturalidad peruana. Y aquí además asume el rol fundamental de la mujer. Es un crítico muy poderoso, muy radical, sobre la forma de sujeción que ha tenido la mujer hasta la fecha. Lo que dice que el sistema educativo es un sistema patriarcal. Ha concebido a la mujer bajo un esquema de la herencia cristiana, ¿no? Como un rol meramente estético o meramente pasivo, sin darle el reconocimiento que corresponde a todo individuo más allá del género, ¿no? La mujer tiene que tener una educación, que recuerden que en el Perú en esos años 60-70 era difícil el acceso a la mujer todavía, ¿no? Entonces tiene que darse toda una agenda fundamental de masificación educativa, ¿no? Por supuesto, dentro de esta gran reforma que lo concibe, ¿no? Y el maestro aquí juega un rol importante. El rol del maestro no es el rol mesiánico, no tiene el rol de ser una suerte de fundador de una nueva religión o interpretación. Su rol es de articulador, tiene un rol más bien de ser un puente, un enlace entre individuos libres e iguales, ¿no? No es el que trae la voz cantante y todo el mundo le hace caso. El maestro además debe ser cuestionado, constantemente cuestionado, ¿no? Y para eso debe aceptarse una nueva pedagogía. Esta nueva pedagogía justamente es esa. Se forma críticamente a los estudiantes, se forma creativamente a los estudiantes y se forma solidariamente al estudiante, porque el conocimiento tiene que además compartirse. El maestro no tiene un rol más jerárquico, es un primus inter pares solamente, y es meramente funcional. Por lo tanto, corresponde, ¿no? Simplemente ser un impulsador, ¿no? De conocimientos y competencias y capacidades, y no el gran ser, ¿no? Que todo lo sabe. Y para eso tenemos que también nosotros atacar un gran problema, dice Salazar, que es, tenemos en esos momentos, años 60, 70, 3 millones de peruanos analfabetos. Entonces hay que acá alfabetizar. Él plantea un programa que es el programa de alfabetización integral. O sea, sin alfabetizar, ¿no? Estamos perdidos. Eso dice Salazar. Y la alfabetización aquí usa Freire. Freire viene al Perú, ¿no? Y demás, ¿no? Con Illich también, ¿no? Y lo que hay que hacer es formar conciencia, y no solamente saber leer y escribir, sino que la conciencia histórica, ¿no? Local, ¿no? Es lo que le va a permitir justamente a esta inmensa cantidad de población peruana que no ha tenido acceso a la educación, porque se le ha excluido siempre, ¿no? Nos va a permitir justamente hacer un nuevo ciudadano, un nuevo ser humano, ¿no? Una educación cívica, ¿no? Finalizando. Entonces, el nuevo educando tiene que ser profundamente crítico, tiene que ser creador, tiene que ser solidario, cooperativo. La educación tiene que ser humanista, totalmente, ¿no? Comprometida con la vida, ¿no? Debe promoverse constantemente educación alterna, desescolarizada, ¿no? Y debe estar vinculada a resolver los problemas nacionales. Él apuesta por lo que él lo llama una educación para el trabajo, ¿no? Y la educación es un espacio, y debería ser un espacio, dice él, liberador, no sujetador, no de estar un estudiante, ¿no? Viéndolo como una tragedia. Y para eso él dice que uno de los grandes problemas está justamente en la metodología. O sea, a los estudiantes le abundan de tareas, los llenan de tareas inútiles, ¿no? Lo que no son para nada relacionadas con lo que se quiere, no solamente para su liberación individual, sino para el contexto en el cual está él formándose, ¿no? Hay como una burocracia en la educación,
una burocracia de la metodología que está aplastando al individuo. Entonces, una educación que más bien lo oprime, lo hace pesado, ¿no? Que más bien se espante al estudiante, es totalmente terrible, ¿no? Y debe haber, además, una educación de acceso masivo. O sea, es terrible que un país no apueste por la accesibilidad, no solamente por los recursos, ¿no? Sino por no entender que pueden convivir en un país diferentes tipos de formación educativa, ¿no? Alternas, ¿no? Por supuesto, fundamentalmente la pública, ¿no? Y que debía masificarse la educación. Además, en los años 70, las migraciones andinas hacia Lima fueron muy fuertes, había muy pocas universidades, ¿no? Entonces, si no se permite el acceso, ¿no?, a la educación, va a ser inútil todo tipo de liberación. Y por supuesto, la educación tiene que reconocer imprescindiblemente, ¿no?, su eje local. Es decir, tiene que reconocer lo étnico, un país que además, por definición, está compuesta de múltiples culturas. Entonces, la educación tiene que ser completamente, lo ahora llamaríamos intercultural. Si no es una educación intercultural, estamos perdidos, porque es otra forma de opresión o sujeción que una suma el asunto de una educación centralizada, meramente castellana o meramente letrada. Bien, muchísimas gracias. Muy bien, entonces le damos la palabra ahora a Alex Ibarra, ¿no?, para hablarnos de la filosofía en Chile de los años 60. ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar de un autor que tiene bastantes semejanzas con Augusto Salazar Bondy, principalmente en relación a las, por decirlo de algún modo, recepciones que fueron instalando en sus diversos países, ambos con una fuerte formación analítica, ¿ya?, y ambos también con una apropiación del marxismo. Bien, voy a hacer una presentación de un contexto de Ribano en la filosofía chilena y después me voy a referir básicamente a un texto de Ribano que se llama Cultura de la Servidumbre, que escribió en el año 67 y que es publicado en el 69. Bien, la década de los 60 es uno de los periodos más interesantes en la producción filosófica chilena, principalmente desde el Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile, donde convivían las figuras de Félix Schwarman, que una década antes había publicado El sentimiento de lo humano en América, en 2 tomos, el primero del año 51 y el segundo del año 54. También estaba Jorge Millas, tal vez el principal protagonista de esta época, que en 1962 publicaba El desafío espiritual de masas. Juan Ribano, que es a quien voy a profundizar, que publicó en esta década, entre Hegel y Marx, Mitología de la importación, del año 62, El punto de vista de la miseria, del año 65, y Cultura de la servidumbre, del año publicado en el 69 y escrito en el 67. A la vez con un texto bien polémico que he estado rescatando últimamente, que es una discusión que tiene con el humanista italiano-alemán Ernesto Grassi, que publica en el año 64. Otro de los filósofos que destacan en esta época es Luis Oyarzún,
¿ya? Y que en el año 69 publica Temas de la cultura chilena, ¿ya? Y también hay un texto tal vez no tan relevante, pero que ya comienza a prefigurar lo que va a ser la figura después de Umberto Giannini, ¿ya? Publica en el año 65 reflexiones acerca de la convivencia humana. Es una década, creo yo, muy prolífica en la escritura filosófica. Sobre Ribano, puedo decir que su estilo de escritura y su praxis transformadora al interior de la universidad constituyen una muestra de radicalidad que exige asumir una suerte de militancia filosófica sustentada en una concepción ideológica que le permiten desarrollar su pensamiento crítico hasta que es encarcelado, torturado y tiene que abandonar el país. Como han observado algunos investigadores, el pensamiento de Ribano se va colocando del lado de las corrientes críticas, en el sentido de que son oposiciones al tipo de orden establecido en el pensamiento, desde las visiones sociales presentes en la época que le toca vivir, abriendo una tematización sobre las condiciones de miseria en las que habitan los ciudadanos de los países tercermundistas. Ribano se declarará en contra de ciertas corrientes de pensamiento eurocéntricas. Su rechazo no será del mismo modo de oposición a todas estas. De hecho, la filosofía marxista le servirá para afirmar su concepción materialista, aunque no se hace parte de ese latinoamericanismo vinculado a concepciones nacionalistas que ven en el marxismo una amenaza. Este filósofo chileno, en su valoración por el humanismo marxista, se encuentra en esa línea creciente de aceptación del marxismo. Hay que destacar que no es un marxista acrítico, como se ha querido presentar habitualmente en el medio filosófico chileno, en donde suele ser comprendido como un pensador meramente ideológico. Un elemento útil para justificar esta idea de que no es un marxista acrítico aparece en su revisión de autores europeos, en donde no va a aceptar algunos postulados de Althusser, Gors y Marcuse, a los que nombra como comunistas europeos, para separarlos del comunismo tercermundista. En su característico tono polémico dice, cito a Ribano, pero a los señores Althusser, Gors, Marcuse, nadie les dice en este continente de inteligentes subdesarrollados que son los tres mosqueteros del status quo. Cierra la cita. Según la interpretación de Ribano, estos teóricos aludidos están asumiendo la disminución del potencial revolucionario del proletariado. El aburguesamiento es calificado de comunismo rico en la postura política de la izquierda eurocéntrica. Así va apareciendo un pensamiento radical
que se va situando críticamente frente a los neocolonialismos presentes en el academicismo. Señala en el texto publicado del año 69 lo siguiente, lo cito de nuevo: la explicación es simple y nos pone en la trillada pista del arribismo, el perplejismo, el servilismo y ante el oportunismo histórico de nuestras élites. Cierra la cita. En el libro Cultura de la Servidumbre hará una crítica todavía más decidida a la que venía haciendo en sus obras anteriores del 62 y del 65. Nos va mostrando cómo el servilismo de nuestra élite intelectual procura la mantención del sistema de dependencia, dominación o servidumbre, ya sea por conveniencia, ignorancia o temor. De ahí que se requiera y reclame una transformación del intelectual. No es común arriesgarse con una crítica de este tipo dentro de la academia, salvo que haya una transformación de las concepciones y creencias por parte de quien realiza la crítica. Una denuncia crítica que va en contra de la estructura institucional de la que se es parte requiere de una valentía y compromiso honesto. Irrumpir con una crítica de este tipo es claramente arriesgar el pellejo a partir de la atención que se le presta a la sociedad y a sus cambios. Hay en esto una lectura de la historia y de sus voces. Tenemos aquí, como ha dicho Iván Jásic en Académicos Rebeldes, a un profesor que se revela a la condición de servilismo asumiendo una perspectiva teórica y una práctica liberadora. A diferencias de otras filosofías de la liberación, como la argentina, y con esto tal vez más cercano a los planteamientos más radicales de Augusto Salazar Bondy, en Ribano aparecerá un antieclesialismo, realizando una crítica al jesuitismo, desligándose disciplinariamente de la teología y en sentido práctico desconfiando de la caridad cristiana en nuestro continente. Hay una convicción de que la filosofía ligada a la teología sufre desmedro. Esto aparece más tarde, ¿no?, en autores, por ejemplo, como Castoriadis, cuando advierte, cito a Castoriadis, pensar no es la ocupación de los rabinos, los curas, etcétera, sino de los ciudadanos que quieren discutir en un espacio público. Cierra la cita. En síntesis, siguiendo a Ribano, el intelectual servilista tendría algunos compromisos de reproducción del saber, por lo tanto, de reproducción ideológica en aquello que él denominó como los mitos de la filosofía. Algunos de estos mitos importados, según Ribano, son el individuo,
los valores, la inteligencia, la verdad, Occidente, la universalidad y la historia. Son estos mitos los que van haciendo la historia del servilismo, debido a que tienen un accionar ideológico que encuentra reproducción en las élites seducidas por la imitación y el, comillas, nivel europeo. La filosofía, al interior de los centros de formación orientados al lucro por las políticas neoliberales, con la excusa de la profesionalización competente, se ha dedicado a lo más a hacer reinterpretación de los autores rescatados en las instituciones universitarias de los autodenominados países centrales. Es triste y dañina aquella competencia filosófica que se define más por la recepción de obras que por la producción de pensamiento. Un ejercicio interesante resulta ponerse a pensar que cierto tipo de transferencia de ideas puede ser leída como subordinación ideológica cuando no se hace una apropiación crítica. Ahí están planteados como las ideas centrales de este texto Cultura de la Servidumbre. Hasta ahí mi exposición. Bien, bueno, entonces me corresponde hablar de una filósofa cubana, Zaira Rodríguez Ujíos. En la sesión anterior preguntaban por el tema de la participación de las mujeres, ¿no?, en la vida filosófica. Fíjense que hoy estamos hablando, esta es la primera mujer de la sesión de hoy, ¿no? Pero en el caso de Cuba, es interesante que antes de la revolución, yo solamente mencioné la vez pasada a las hermanas Rosaura, ¿no?, y García Tudurí, ¿no?, y María Lucía. Pero después de la revolución cubana se produce un fenómeno interesantísimo, una eclosión de filósofas, pero eso tiene que ver con el producto del proceso que se ha dado en Cuba. Yo no sé si se conoce que más del 50% de las direcciones de las instituciones científicas, técnicas cubanas están dirigidas por mujeres. En estos momentos, las tres principales universidades del país, La Habana, Las Villas en Santa Clara y la de Oriente Santiago, son rectoras, las tres mujeres. Entonces, no es de extrañar que en Cuba desde los años 60 se produce una erupción de mujeres, ¿no?, que jugaron un papel protagónico en la vida filosófica cubana de la segunda mitad del siglo XX. Isabel Monal, Talia Fun, Olga Fernández, Daisy Rivero, Lourdes Renzoli, Marta Martínez Llanta. Hay una cantidad extraordinaria que incluso le llama la atención a muchos visitantes, ¿no?, porque las facultades de filosofía, el Instituto de Filosofía, casi siempre ha estado dirigido por mujeres. Entonces, no es de extrañar que Zaira Rodríguez Ujíos, que estudiaba filosofía en Francia al triunfo de la Revolución y regresa inmediatamente a Cuba cuando triunfa la Revolución, que procede ella de una familia de maestras, se vincula directamente a la vida revolucionaria, pero continúa estudiando filosofía en la Universidad de La Habana y se gradúa, ¿no?, en el año 65 de filosofía, pero con una praxis política muy vinculada al proceso cultural de la Revolución Cubana, siendo profesora para los alfabetizadores, en fin, ¿no? Y luego viaja a la Unión Soviética a estudiar en la Universidad de Lomonosov en Moscú y hace su tesis doctoral sobre el problema del hombre en Hegel y en la filosofía marxista. Cuando Zaira regresa a Cuba, en ese tránsito de los 60 a los 70, se está produciendo una transición en el pensamiento filosófico cubano. En los 60
había un desarrollo de muchas corrientes filosóficas dentro del llamado marxismo occidental. Eso lo he estudiado en uno de mis trabajos por allá. Pero a partir de los 70 se produce una afluencia de muchos filósofos soviéticos con un marxismo-leninismo algo dogmático. Ella, que se ha formado en la Unión Soviética, pero que ha tenido vínculos con algunos pensadores soviéticos como Ilienko, Oyserman, Arushev, Mamardashvili, es decir, una serie de filósofos soviéticos que tienen posturas muy interesantes dentro del marxismo, pero que no caen en ese manualismo, ¿no? Sin embargo, va a tener cierta influencia, lógicamente, su pensamiento. Ella va a jugar un papel protagónico en las transformaciones que se van a dar en la Escuela de Filosofía de la Universidad de La Habana. Primero porque abre la lectura hacia, no solamente hacia algunos autores del llamado marxismo occidental, ¿no? Sino que incluso empieza una labor de divulgar obras como las de Hegel, le hace prólogos a Fenomenología del Espíritu, a Rodolfo Mondolfo, que le da importancia grande en la vida filosófica cubana, ¿no? A Adolfo Sánchez Vázquez, a toda una serie de autores latinoamericanos. Pero el tema principal que le va a atender ella es el tema de la especificidad del saber filosófico. Y no dejó grandes obras voluminosas, han sido recogidas en 3 tomos, que han sido publicadas después de su muerte en un accidente lamentable en el 85, pero lo mismo en su obra sobre problemas de la naturaleza del saber filosófico, que Filosofía y Ciencia y Valor, que publica en Cuba y en México, y otros temas sobre la lógica dialéctica. Hay una preocupación en Zaira Rodríguez Ujido por la especificidad del saber filosófico. Y luego, desde cómo la filosofía constituye para ella una forma de ciencia, pero una ciencia no particular, sino una ciencia superior que tiene como objeto no simplemente una reflexión racional sobre la realidad, sino también una valoración sobre la realidad. Y por eso Zaira va a jugar un papel importante en la recuperación de la determinación axiológica en la filosofía de tradición marxista. Es sabido que el tema axiológico no había sido muy abordado en la tradición filosófica marxista. Es más, la filosofía de orientación soviética consideraba que eso eran temas metafísicos, idealistas, ¿no? Y en verdad ella va a jugar cierto papel en recuperar que en la filosofía hay un elemento axiológico o valorativo, pero que no debe afectar la objetividad del saber científico. Y luego está muy vinculado con su concepción sobre el tema de la esencia de lo humano en la tradición marxista. El hecho de que ella se preocupara primero por la concepción del hombre y su vínculo con el trabajo en la filosofía de Hegel, y luego en la filosofía de Marx, en su crítica a Feuerbach. Ella también hace los prólogos a las obras de Feuerbach que se publican en Cuba, ¿no? La esencia de la religión, la esencia del cristianismo, así como los prólogos también a las obras de Kautsky, abriendo también una influencia hacia otros marxistas heterodoxos en el pensamiento cubano de esa época, da lugar a que ella se preocupe por ver la crítica que hace Marx a ese esencialismo abstracto, ¿no? de lo humano, que no vincula al ser humano en la producción material de su existencia. En el trabajo yo puse a la consideración de ustedes, que está publicado también sobre la condición humana en la obra de Zaira Rodríguez Ujido, se aprecia esa concepción que no reduce el ser humano ni a una esencia metafísica, ni a una visión naturalista al estilo positivista, sino que más la aproxima a lo que nosotros hemos considerado que es más importante en la reflexión filosófica latinoamericana, la existencia de una condición humana que no presupone al hombre ni malo ni bueno, sino un ser humanizable, perfectible y sobre todo culturizable. Y por eso llama la atención que ella, que le dedica al tema de la cultura, una importancia muy particular. Y por eso coincidimos mucho con ella en los años 70 y 80, cuando trabajamos juntos en la elaboración de un proyecto que finalmente no tuvo total feliz término, porque era un intento de recuperar una historia de la filosofía en América Latina que tratamos de continuar después de su muerte,
pero él va a ser parte de una gran historia de la filosofía de la Unión Soviética con un tomo dedicado a América Latina y no se pudo concluir. Sin embargo, se publicaron varios libros y varios trabajos relacionados con ello. En esa reflexión, ella parte de un concepto de cultura que nosotros realmente hemos sostenido en algunos de nuestros trabajos, y es que la cultura no es todo lo que produce el ser humano. El hombre también produce excrescencias sociales que atentan contra la condición humana. Y eso se ve en sus primeras reflexiones cuando ella dice, el concepto de cultura se vincula con el progreso social. Si el progreso social expresa el movimiento ascendente de la sociedad que se plasma en los modos de la actividad humana, en la forma de las relaciones sociales, en el lenguaje, en los estados de la conciencia social, etc., ello indica que podemos juzgar el progreso social a partir de los tipos de cultura. En este sentido, la cultura actúa como un criterio importante del desarrollo social. Asimismo, el progreso social se caracteriza de modo esencial por el desarrollo y la formación progresiva de la libertad. Por eso la cultura expresa el nivel de libertad de la sociedad y de la personalidad. En ese sentido, la obra sobre los temas de la cultura, yo creo que Zaira continúa la tradición de José Martí, de que ser culto es el único modo de ser libre y que la libertad es una condición de la cultura. Pero también continúa la labor de José de la Luz y Caballero, tema al cual ella le dedica un valioso ensayo para demostrar cómo ese filósofo cubano, que fue alumno de Hegel, ¿no?, se opuso tanto al racionalismo como al empirismo, y desde una postura realmente muy dialéctica, porque Zaira es una gran estudiosa de la lógica dialéctica. Desarrolla un libro completo sobre los elementos de la lógica dialéctica, no para reducirlo a la abracadabra del materialismo dialéctico que nos acostumbraban los manuales soviéticos, a los cuales ella se opuso abiertamente, ¿no?, sino ver a la dialéctica en la lógica como una forma superior del análisis lógico que supera la lógica formal. Siempre recuerdo cuando en 1987, en un congreso allá en Trujillo, Francisco Miró Quesada me dijo, Pablo, yo he estudiado casi todas las lógicas y me he llegado a la convicción de que la lógica dialéctica es la lógica superior. Yo le dije, pero usted nunca ha publicado eso. Me dijo, no, es que no lo puedo publicar. Igual que cuando me había dicho allá en el año 85 Paco, que él estaba convencido de que el capitalismo no era el futuro para la sociedad latinoamericana. Pero usted no ha publicado eso tampoco. Dice, yo no puedo porque yo soy de la aristocracia del comercio de Lima y si yo digo eso, van a decir que estoy loco, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que están detrás de las conversaciones más importantes con los filósofos que a veces no son publicables, ¿no es así? Pues el análisis de la lógica dialéctica va a ser central en varios de los libros de Zaira, pero una lógica dialéctica que está dirigida a una comprensión de la ciencia, no simplemente con el objetivismo típico del enfoque positivista, sino con la intención de que la ciencia tenga una determinación también valorativa. Y por eso otra de sus obras principales, Filosofía, Ciencia y Valor, es una crítica al altuserianismo, pero sobre todo a los neoaltuserianos mexicanos que estudia con profundidad. Zaira tuvo una vida filosófica básicamente corta, pero tuvo impacto también en la arena internacional. Participó en congresos de filosofía de Montreal en Canadá, en congresos en Berlín y no solo, ¿no?, en la Unión Soviética y en Francia, sino en México, en Perú, en Colombia, países que visitó y donde dejó también cierta huella, pero la principal huella filosófica de Zaira está en una generación que actualmente está muy activa en la vida filosófica cubana, porque ella desde la Universidad de La Habana formó a 3 generaciones de estudiantes en una visión de un marxismo, a veces yo no me gusta decir marxismo crítico, porque un marxismo que no sea crítico no es marxismo, como lo digo a veces al amigo Gabriel Vargas Lozano, ¿no? Pero sí de no caer en posturas dogmáticas, ¿no?, de la interpretación del marxismo. Y por eso Zaira fue una de las que promovió la invitación de Mario Bunge a La Habana, que asistimos a un curso de epistemología con él, de Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no?, vínculos con Bolívar Echeverría, con varios filósofos heterodoxos, ¿no?, del pensamiento marxista de aquellos años 70 y 80.
Y esa labor de abrir hacia el mundo latinoamericano la producción filosófica estaba también vinculada a su concepción de que el marxismo era ante todo una filosofía de la praxis y que el concepto de práctica era esencial en la filosofía marxista. De ahí algunas coincidencias, lógicamente, con Gramsci y con Sánchez Vázquez. Pero sobre todo, insistiendo en que la filosofía debe ser un instrumento emancipador, un instrumento desalienador. Y por eso yo creo que la obra de Zaira también se inscribe en esa tradición humanista práctica, como es utilizado el término de Marx, ¿no? De enfrentar a distintas formas de alienación. Y para Zaira, la ciencia y la filosofía en muchos países era utilizada más como un instrumento de dominación y no como un instrumento de emancipación. En tal sentido, Zaira es una crítica abierta del capitalismo, aparte de que tiene una postura profundamente revolucionaria e identificada con el socialismo, por lo menos en lo que entendemos en Cuba, ¿no? Por socialismo, y ahí contra viento y marea lo seguimos, ¿no? Construyendo después de tantas destrucciones, ¿no? De paradigmas y paradigmas de lo que debía ser, ¿no? El ideal comunista, porque ella no lo concebía tampoco como algo utópico, abstracto, sino como una utopía concreta que se construye, ¿no? De manera diversa. Ella le da mucha atención al tema de la verdad y como profesora de epistemología, profesora de lógica dialéctica, va a insistir mucho en que la ciencia no puede ser una ciencia totalmente desvinculada y tiene que estar vinculada a los valores. Pero ella no va a caer ni en el ontologicismo de valores absolutos, ni en el subjetivismo de ver los valores simplemente como algo enteramente de la subjetividad humana. Por ello, ella dice que para esclarecer la naturaleza de los valores es imprescindible referirse a la naturaleza de la actividad práctico-social de los hombres, donde se gesta el valor y las dimensiones valorativas de la realidad. Los valores, en tanto objetos de determinaciones espirituales, no son otra cosa que la expresión concentrada de las relaciones sociales. Fuera de las relaciones activas del sujeto con el objeto, es imposible concebir la relación valorativa. Consiste en uno de los modos en que el hombre asimila la realidad, pero la esencia social del hombre se enajena, cosifica y objetiva en las propiedades de los objetos exteriores en forma de bienes materiales y espirituales y en un conjunto de representaciones, esquemas e ideales que determinan la actividad, la conciencia y la conducta de los individuos. Esto quiere decir que para Zaira los valores se objetivan en producciones materiales y espirituales, pero lo más importante no son los valores en sí, sino la valoración que hagan distintos sujetos sociales sobre los productos que a veces son culturales y a veces no son tan culturales. De manera que toda la obra filosófica de Zaira está orientada, en primer lugar, a darle una dimensión emancipadora a la filosofía, de contribuir a la cultura, y por eso ella en la labor práctica desempeñó una labor importantísima de los primeros años de la Revolución, siendo profesora de los que iban a ser maestros de las campañas de alfabetización en los primeros años, y luego en las facultades obrero-campesinas, y luego en la Universidad de La Habana. Ella jugaría también un papel muy importante en la unificación de nuestras tres universidades en los años 70, en los estudios sobre la filosofía en América Latina. Por eso creó un proyecto para vincularnos a las tres universidades en estos estudios. Y realmente tenemos que agradecerle que aunque no se haya producido el estudio final de esa labor, sí surgieron muchos estudios sobre el positivismo en América Latina, sobre la filosofía en algunos de estos países, que incluso se produjeron y se publicaron en México, en Argentina, en otras partes. De ahí que se considere que Zaira fue la figura femenina y masculina a la vez, en el sentido de trascender a su género en la vida filosófica cubana
de los años 70 y de los años 80. Y dejó una huella, a nuestro juicio, muy marcada en la vida filosófica cubana, que hoy en día ha sido reconocida. Es un homenaje que está ahí, lo pueden encontrar en el Instituto de Filosofía, que ella fue su subdirectora, y sus discípulos han reconocido esa labor, y sobre todo el papel tan importante que desempeñó en reivindicar algunos de los temas que la filosofía marxista-leninista tradicional no había estudiado. Por eso Zaira fue muy respetada en la antigua República Democrática Alemana. Recuerdo siempre la referencia a su obra cuando yo estudiaba allá. En la Unión Soviética también, por ser una de esas marxistas heterodoxas, ¿no? De esas que han enriquecido la labor del pensamiento filosófico de nuestra América. Bueno, le doy la palabra entonces a María del Rayo. Ok, pues muchas gracias, Pablo. Yo para no perderme y gastarme el tiempo, voy a leer un texto que es un texto que yo escribí hace algunos años a la luz de una serie de juicios que Eduardo Debes Valdés hizo sobre la obra de Horacio Ceruti en el pensamiento latinoamericano en el siglo XX, entre la modernización y la identidad, tomo 3, las discusiones y las figuras del fin de siglo, los años 90, y donde, bueno, que esto fue publicado en el 2004, y bueno, entre las páginas 201 y 206, Eduardo hace una serie de juicios alrededor de el tratamiento de la utopía en Horacio Ceruti y otros autores de América Latina, pero fundamentalmente de Ceruti. Y bueno, yo me permití escribir este texto, que ahora he sacado alguna síntesis para presentarla con ustedes, ¿no? Empiezo así. Bueno, le llamé a este texto El valor de la utopía y la necesidad de la utopología. Y un epígrafe de Horacio Ceruti abre en el texto que dice: la utopía nos seduce con su capacidad para evitar el aburrimiento y el hastío que nos produce lo que permanece inevitablemente igual, y nos permite disfrutar de lo que nos asusta con su novedad y diferencia. Pensar así utópicamente es un derecho irrenunciable, mientras haya vida humana que merezca el nombre de tal en este planeta. Bueno, ese es un epígrafe de Horacio Ceruti. Las aportaciones filosóficas de Horacio Ceruti, que nace en 1950, en terrenos como los de la filosofía latinoamericana, la filosofía política, la historia de las ideas y la epistemología de la filosofía, han sido señaladas por diversos autores. Como ya lo expuse en otros trabajos, la reflexión filosófica de la utopía y lo utópico es uno de los campos centrales de Ceruti. Justo lo que me interesa resaltar aquí de su producción filosófica es la sistemática reflexión sobre el carácter, sentido y valor de la utopía o del pensamiento utópico. Si bien el tema de la utopía está presente en toda su producción filosófica, las obras que a mi juicio se centran más en esta reflexión son Ensayos de Utopía 1 y 2, 1989, De Varia Utópica, Ensayos de Utopía 3, 1989, Presagio y Tópica del Descubrimiento, 1991, Ideología y Pensamiento Utópico y Libertario en América Latina, 2003, y Utopía es Compromiso y Tarea Responsable, del 2010. A estos libros, que reúnen diversos ensayos sobre la utopía, incorporo un artículo más que se llama Teoría de la Utopía, así con interrogación, de 1996. Ensayos de utopía y sus metáforas de variación, aproximación y acoso. Los 4 volúmenes de Ensayos de Utopía reúnen diversas aproximaciones al tema. Su publicación abarca de 1989 a 2010.
pero la escritura consignada en las fuentes es de al menos 16 años antes, de 1973 o 1975. No obstante, en diversos lugares, el filósofo Arjen Mex, nuestro americano, señala que los últimos años de la década de los 60 como cruciales para el inicio de sus cavilaciones utopianas, utopológicas, pregunto yo, ligadas a la historia de las ideas. Desde los primeros ensayos de utopía, además de asumir el autor la tradición ensayística de nuestra América por su fuerza epistémica o por su fecundidad teórica, señala que hay en ellos, cito, un afán de sistematizar exhaustivamente un tema apasionante. Será hasta 1996 que el autor frena la tentación de comprometerse en una teoría de la utopía al colocar signos de interrogación al título de ese ensayo. En uno de sus últimos ensayos publicados, indicará todo lo que una teoría exhaustiva de la utopía debe incluir, aunque fuera a manera de esbozo. Cito, lo que sería un primer esbozo de teoría sistemática de la utopía considera, cuando menos, los siguientes aspectos: las diversas maneras en las que se dice utopía, el topos americano del género, la estructura utópica, las relaciones entre utopía e ideología, las articulaciones con las ilusiones colectivas por lograr obsesivamente el progreso y la perfección. Fin de la cita. Además de lo dicho, señala Cerruti, que habrá que tener presente los lazos y diferencias de la utopía con las escatologías, los mesianismos, los mitos, las antiutopías, las ucronías y su vínculo con las artes, las ciencias, la pedagogía, la tecnología y la economía. Dicho con otras palabras, una teoría sistemática de la utopía exige la reconstrucción de varios saberes y probablemente la participación de más de una persona en su tarea. Como parte de esta preocupación sistemática por la utopía, Horacio Cerruti ha insistido reiteradamente en el control racional o la necesaria distinción epistémica derivada de la polisemia del término. Por ello propone una distinción necesaria en 3 niveles de significación de la utopía: como adjetivo, utópico, utópica; como sustantivo, utopía con mayúscula o utopía con minúscula; y como derivado verbal que alude a una acción: utopizar, utopía operante en la historia. Así, de esta distinción, que generalmente se ignora y que es la fuente de un diálogo de sordos, la literatura sobre la utopía, lo utópico, el utopismo, mete en un mismo costal de papas todo lo que se le parece, sin ejercer un cierto control racional de los términos, sus contextos y sus significados. De ahí la importancia de profundizar epistemológicamente sobre los niveles de significación que en el lenguaje ordinario se transponen y que al pensamiento conservador le permite descalificar de utópico a todo pensamiento crítico, alternativo, antihegemónico, emancipatorio y libertario. Más allá de juzgar los aportes filosóficos sobre la utopía a la luz de la sistematicidad lograda o no, importa señalar aquello que filosóficamente nos ayuda a entender a la utopía como, cito, categoría socioantropológica y dispositivo imaginario sociocultural. Fin de la cita. Sobre la tensión utópica. En Teoría de la Utopía, 1996, y en Tiempo y Espacio de Utopía, lo utópico se caracteriza como una tensión no resuelta entre el ser y el deber ser o la realidad y el ideal. A nuestro juicio, esta tensión no resuelta entre el ideal y la realidad es una explicación que deriva, por un lado, del lazo de continuidad y origen entre el segundo nivel de significación de la utopía, utopía como género literario, y el tercer nivel de lo utópico operante en la historia, y por otro, de su marcado sentido estructural. Me explico. El abordaje de la utopía como género literario conduce al autor a detectar su estructura narrativa, estructura que se forma por 2 momentos: uno de diagnóstico de la realidad
lo que es insoportable, lo que se denuncia, lo decadente, y otro de propuesta o pronóstico, donde la imaginación echa mano de los diversos recursos expresivos, técnicos, para subvertir el status quo, el deber ser, lo deseable, lo posible, solo en la imaginación. Separar ambos momentos conduce para Cerruti a restarle fuerza epistémica al pensamiento utópico ejercido narrativamente. Dicho de otro modo, desarticular la denuncia de las propuestas de subversión aniquila o mata la fuerza crítica y creativa del pensar utópico. No obstante, trasladar esta tensión estructural entre lo real y el ideal a la esfera de la historicidad como tensión no resuelta tiene el riesgo de paralizar a la historia misma, cuando de lo que se trata es, por el contrario, de potenciarla. Para explicar con una imagen la estructura de lo utópico, el autor propuso la metáfora de la bisagra, metáfora que ligada a la noción de estructura nos genera al menos un problema fundamental, el paso a la historicidad que es devenir. Si bien esta metáfora del gozne nos obliga a pensar en lo utópico como una relación entre el ideal y lo real, fija sus dos elementos constitutivos en un punto que permite cierto juego a partir de un punto, la necesaria unidad entre el marco y la puerta, entre lo real y el ideal, y el movimiento permitido por ese punto fijo. La utopía operante en la historia exige una conceptualización de la estructura de lo utópico no paralizante, sino dinámica, cuyo suelo es la historicidad en movimiento. Antes de exponer cómo resuelve Horacio Cerruti este salto mortal en la argumentación, hay que agregar que el autor insiste en no olvidarnos de la estructura. Cito: aferrarse conceptualmente a la estructura de lo utópico, concebida como una tensión entre la realidad e ideal, tiene un importante rendimiento especulativo, en el sentido de impedir la separación arbitraria entre lo que podríamos denominar dimensiones diagnóstica y propositiva, manteniéndolas íntimamente articuladas y evitando atribuir lo utópico de manera arbitraria y esterilizante a una u otra. Fin de la cita. A la tensión utópica como estructura de lo utópico, para alejarse de esa visión de fijeza, hay que añadir su fuerza movilizadora o propulsora. La idea de tensión para el autor es movilización. Lo utópico es como un motor generatriz de prácticas sociales, individuales y colectivas, en las que concurren la imaginación y la razón, los anhelos y las necesidades, los ideales y las realidades. Pero, ¿de qué manera una tensión no resuelta es movilizadora? Tensión también se dice de muchas maneras. Desde el punto de vista físico, la tensión remite al estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas. Pero también figurativamente se usa la palabra para indicar la oposición u hostilidad entre personas o grupos. La idea de tensión circulatoria nos propone más una idea de movimiento. Solo en el caso de que la tensión utópica remite al conflicto, ya sea en el terreno narrativo o en el de la historia, al polemos, entendido como expresión de la conflictividad social que inserta necesariamente de una concepción dialéctica de la historia, es que se puede afirmar el carácter movilizador de lo utópico operando en la historia. No obstante, la metáfora arquitectónica y física de la tensión utópica como bisagra no es lo suficientemente flexible para explicarnos el modo de su presencia en la historicidad. En los últimos ensayos de utopía, Cerruti propone otra imagen para pensar lo utópico, para deshacernos de la idea generalizada de utopía como género literario, como isla perfecta pero aislada. Propone pensar lo utópico operando en la historia a partir de una imagen acuática de canales comunicados y comunicantes. La imagen del paisaje lacustre de la Cuenca de México permite pensar más el movimiento que la estabilidad y fijeza terrestre, y lo utópico está representado por ese conjunto de canales. De la tensión utópica a la dialéctica afirmativa negativa. En Fino renacimiento del pensar utópico, artículo de 1995,
Cerruti sostiene que las características de la utopía se pueden enunciar como una serie de afirmaciones. Afirmaciones que en su enunciación aparentemente paradójica incorporan una forma de superar los callejones sin salida de la crisis civilizatoria en la cual nos encontramos hundidos como humanidad. Prefiero citar al autor en extenso. Dice: afirmación del progreso después de la muerte del mito del progreso. Afirmación de lo humano después de la muerte del hombre. Afirmación de la comunidad después del advenimiento de la sociedad de individuos unidimensionalizados, estandarizados. Afirmación del individuo frente a una masificación forzosa y estupidizante. Afirmación del amor en lugar del odio. Afirmación de la cooperación en contra de la competencia perfecta que nunca pudo ser tal. Afirmación de las decisiones políticas frente a la mano negra que regularía los intercambios justos. Afirmación del deseo de igualdad en un mundo que predica la libertad de los condenados a permanecer siempre desiguales en posibilidades. Afirmación del valor de la diferencia frente al mito uniformizante y totalitario de la homogeneización forzosa. Afirmación de la vida, del futuro, de la solidaridad, de la justicia y de la paz frente a la violencia, la muerte, el hambre, la desocupación abierta o disfrazada, la tortura, el genocidio, la guerra. Fin de la cita. Si miramos bien este conjunto de afirmaciones, solo son posibles por su contrario, es decir, por el conjunto de negaciones que realiza. Cada afirmación se erige denunciando algo específico: el mito del progreso, la guerra, el odio, el supuesto equilibrio perfecto, etc. Es decir, aún en esta formulación de la utopía se guarda la necesaria vinculación entre el ser y el deber ser, entre lo real y el ideal, pero, desde mi perspectiva, sin ese resabio paralizante de la tensión no resuelta. Más adelante dice que, cito, el pensar utópico permite articular un diagnóstico crítico de lo que es con un pronóstico de lo que debe ser o desea que sea. Este es un pensar que permite combinar la negación de lo insoportable con la afirmación de lo deseable, la saturación de lo sido con la novedad de lo por ser, el pasado vigente con el futuro que nos tienta, una dialéctica negativa y una afirmativa. Fin de la cita. Pero ¿se trata de dos dialécticas? O más bien se trata de una dialéctica que no quiere ponderar más o solamente el momento de la síntesis, sino de la negatividad que asegura el movimiento de la historia, o, dicho de otro modo, su carácter procesual abierto. Arturo Andrés Roig ha subrayado el carácter de destotalización de la función utópica. Es decir, al mismo tiempo que afirma y niega, destotaliza un saber cosificado y una realidad paralizada. Se abre la trascendencia desde la inmanencia histórica. Por eso sostenemos que en la tensión utópica no solo aparecen la negación y la afirmación, sino también la destotalización, el más allá, la emergencia de la contingencia y de la creatividad. Horizonte utópico. Si bien, por un lado, no debemos alimentar las ideas trilladas sobre la utopía y lo utópico, y por otro lado, no debemos caer en la tentación ególatra de diseñar la utopía con mayúsculas para todos, es irrenunciable plantear un horizonte utópico amplio. Este horizonte debe incluir la dignidad humana y el derecho al ejercicio pleno del pensar. Además, el autor propone una democracia radical que atraviese lo público, lo privado y lo íntimo. Una democracia radical que trastoque la calle, la casa y la cama. Solamente agrego yo que se muestre visiblemente en la mesa de todos y de todas. Lejos de proponer una utopía cuya expresión sea la buena vida, confortable pero hundida en la lógica perversa del consumo, se propone la vida buena que concrete el deseo de equilibrio entre los seres humanos y con la naturaleza.
Si este último contenido aproxima a los utopólogos a la reivindicación de las luchas de los pueblos y las naciones indígenas o a las demandas de las feministas que reclaman la democratización de todas las esferas de la vida, no es por una mera añoranza de un pasado idílico, sino por el derecho de ambos colectivos, muy alejados de la minorización numérica y de la naturalización de las diferencias étnicas y de género, construidas histórica y culturalmente, a reclamar un mundo de justicia social y libre de exclusiones económicas, culturales, raciales, de género, etc. Hay que incorporar al feminismo filosófico latinoamericano y no occidentalizado en el horizonte utópico, porque, cito, es la primera filosofía que toma conciencia de las formas que una sociedad otorga el privilegio cultural de legitimar los saberes y valores a un grupo, los hombres, los vencedores, los blancos, los aristócratas, los ricos, con el fin de excluir los aportes, saberes, valores, conocimientos de otros grupos, las mujeres, las esclavas, las pobres, las indígenas, las negras. Fin de la cita. Y hay que incorporar dentro del horizonte utópico planetario las críticas y las propuestas de los pueblos originarios de nuestra América, porque el modelo de civilización global no solo no ha resuelto las necesidades mundializadas de la gran mayoría, pobreza, hambre, desempleo, enfermedad de la población, sino que además amenaza el derecho a la vida de estas mayorías lanzadas a los márgenes del sistema económico capitalista mundial. La importancia de incorporar en el horizonte utópico las demandas de estas dos fuerzas políticas y epistémicas radica en su pertinencia estratégica para el sostenimiento de la vida digna y responsable de la humanidad y del planeta. El horizonte utópico, así entendido, marca la ruta, pero los caminos se tienen que proponer y ensayar por y desde todos los rincones de la frondosa actividad humana con el objeto de romper los diques que la paralizan. Bueno, hasta aquí este texto que les comparto con mucho cariño y mucha emoción y mucho miedo también. Gracias.